Hola a todos. Hoy en Te lo resumo en 8 minutos más o menos, les contaremos una historia que seguramente nunca escuchaste. Es una historia extraída de libros chinos y se comenta que es basada en hechos reales. Había una vez, en un pueblo muy pequeño rodeado de montañas, un niño llamado Lucas. Lucas tenía una gran curiosidad por todo lo misterioso y desconocido, y siempre escuchaba con atención las historias que contaban los ancianos del pueblo. Uno de sus temas favoritos era la leyenda de la montaña de los susurros. Se decía que en la cima de esa montaña vivía un espíritu antiguo que podía responder cualquier pregunta. Pero llegar hasta él no era fácil, porque cada persona que lo intentaba se encontraba con desafíos que solo podía superar si escuchaba atentamente los susurros del viento. Una noche, con la luna llena iluminando el camino, Lucas decidió escalar la montaña. Después de muchas horas de caminar y atravesar densos bosques, llegó a la cima, donde se encontraba una roca gigantesca. El viento comenzó a soplar suavemente, y Lucas escuchó una voz tenue y lejana que le decía: ¿Qué es lo que más deseas saber? Lucas, con el corazón latiendo a mil, pensó en todas las preguntas que siempre había querido hacer. Pero justo en el momento en que iba a responder, el viento sopló con más fuerza y la voz le susurró algo apenas audible al oído. Era como si el viento mismo estuviera revelando un secreto, pero Lucas no podía entenderlo por completo. Entonces, con una mezcla de curiosidad y confusión, Lucas se acercó aún más para tratar de escuchar mejor, y en ese preciso instante, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, la roca se abrió dejando ver un túnel oscuro y profundo, y Lucas sintió que el viento lo empujaba hacia adentro. La voz le habló de nuevo. Una vez que entres, tu vida cambiará para siempre. Pero recuerda, la respuesta que buscas tiene un precio. Lucas dudó. Podía sentir que estaba al borde de un descubrimiento enorme, pero también tenía miedo de lo desconocido. ¿Debía adentrarse en el túnel y descubrir el secreto de la montaña? ¿O debería regresar al pueblo y olvidar para siempre la voz de los susurros? Y así, sin saber qué decisión tomar, Lucas se quedó mirando hacia el oscuro túnel, mientras el viento seguía susurrándole misteriosas palabras al oído. Lucas respiró profundamente, sintiendo como el aire fresco de la montaña se mezclaba con una extraña energía que parecía llenar el ambiente. La voz continuaba susurrándole, cada vez más clara, como si estuviera esperando pacientemente a que él tomara su decisión. Podía ver cómo el túnel se hundía en la oscuridad, como un camino hacia el centro de la montaña, donde se decía que nadie había regresado jamás. Mientras miraba hacia el abismo, Lucas recordó la historia de su abuelo, quien le había advertido sobre el espíritu de la montaña. Ese espíritu puede darte la respuesta que buscas, pero a veces, las respuestas traen más preguntas y no siempre es lo que uno quiere escuchar, le había dicho. Aún así, su curiosidad era más fuerte que su miedo. Después de todo, él no había escalado hasta allí para regresar con las manos vacías. Decidido a descubrir el misterio, dio un paso hacia adelante y comenzó a descender lentamente en el túnel. La oscuridad era casi total, pero unos pequeños puntos de luz aparecían en las paredes, como si diminutas estrellas lo estuvieran guiando en su camino. A cada paso, el aire se volvía más denso y el susurro de la voz más claro. Finalmente, después de un largo descenso, Lucas llegó a una caverna iluminada por una luz suave y misteriosa. En el centro de la caverna había un lago de aguas cristalinas, y en la superficie del agua, como flotando entre dos mundos, aparecieron imágenes que parecían fragmentos de sueños y recuerdos. Lucas vio escenas de su propio pasado, momentos que casi había olvidado, y también imágenes de personas y lugares que no reconocía, pero que le resultaban extrañamente familiares. La voz del espíritu de la montaña volvió a sonar, esta vez más fuerte y clara. Lucas, aquí, en este lago, puedes ver respuestas a preguntas que aún no sabes formular. Pero cada respuesta trae consigo un sacrificio. Para descubrir el mayor de los secretos, deberás desprenderte de algo muy preciado. ¿Estás dispuesto? Lucas sintió un nudo en la garganta. Recordó a su familia, sus amigos y todas las cosas importantes para él. ¿Qué podría significar ese sacrificio? Tal vez su curiosidad lo llevaría a perder algo que amaba profundamente. Dudó, pero al mirar de nuevo al lago, su curiosidad creció.
Las imágenes parecían susurrarle verdades escondidas, como si cada escena estuviera al borde de revelarle algo que nadie más había visto. Finalmente, Lucas se acercó al lago y se inclinó para tocar la superficie. Al hacerlo, las aguas comenzaron a ondular, y una voz más profunda, diferente a la primera, habló desde el fondo del lago. Antes de obtener respuestas, debes entender, una vez que sepas la verdad, no podrás olvidarla, eres realmente capaz de llevar el peso de aquello que descubrirás. Lucas vaciló. Sentía que estaba en el umbral de algo inmenso y desconocido. Miró sus propias manos reflejadas en el agua, y por un momento, vio un rostro diferente al suyo. Parecía el rostro de un anciano sabio, lleno de cicatrices y sabiduría, como si él mismo hubiera envejecido en un instante. Retrocedió asustado, y la visión desapareció. La voz continuó. Muchos vienen buscando respuestas, pero pocos entienden el costo real del conocimiento. Aquello que deseas saber te llevará a una verdad que transformará tu vida y la de quienes te rodean. Esta será la última advertencia. Lucas, ¿qué eliges? Lucas cerró los ojos y respiró profundamente. Podía sentir el peso de su decisión como nunca antes. Sabía que, sin importar lo que decidiera, nada volvería a ser igual. Podía seguir adelante y descubrir el secreto que tanto anhelaba, pero también entendía que aquello podría cambiar su vida para siempre. Y entonces, mientras el eco de la pregunta resonaba en la caverna y el lago permanecía inmóvil esperando su respuesta, Lucas abrió los ojos. Pero el final de su decisión quedó suspendido en el silencio de la montaña. La historia de Lucas y la montaña de los susurros nos invita a reflexionar sobre el valor del conocimiento y el precio de la curiosidad. Todos llevamos dentro esa chispa de curiosidad que nos impulsa a buscar respuestas y descubrir lo desconocido. Sin embargo, como bien nos enseña el cuento, hay respuestas que pueden transformar nuestra vida y no siempre de la manera que esperamos. El aprendizaje aquí es que cada descubrimiento, cada verdad, puede traer consigo responsabilidades y sacrificios. Hay decisiones que, una vez tomadas, no se pueden revertir. A veces, el conocimiento nos muestra aspectos de la realidad que pueden ser dolorosos o difíciles de aceptar, y la sabiduría radica en preguntarnos si estamos verdaderamente preparados para asumir esa carga. La historia nos recuerda también la importancia de pensar antes de actuar y de valorar lo que ya tenemos. Lucas se encuentra en una encrucijada donde debe elegir entre su vida tal como la conoce o el salto hacia lo desconocido. No todas las preguntas necesitan respuestas inmediatas, y no siempre las respuestas nos traerán la paz que buscamos. A veces, la verdadera sabiduría está en saber cuándo detenerse y respetar los límites de nuestro propio deseo de conocimiento. En última instancia, este cuento nos enseña que, aunque la curiosidad es una poderosa fuerza, debemos usarla con prudencia y respeto. Porque, como dice el espíritu de la montaña, una vez que conocemos una verdad, nunca podremos olvidarla ni ser las mismas personas. Por último, no olvides suscribirte, así traigo más contenido al canal. Hasta la próxima.